Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Pelotera. La Pelotera de esta noche es un grito de angustia frente a lo que acabo de leer. Acabo de leer en un portal llamado Las Dos Orillas una carta firmada por un señor Alejandro Ortiz con fecha octubre 19 de 2016. En esa carta se tiene como colofón o como cierre de la misma la siguiente expresión: la derecha cristiana llegó a Colombia y llegó para quedarse. Y eso no debiera preocupar, porque en un Estado social de derecho, que exista una extrema derecha o que exista una derecha o una izquierda, una extrema izquierda, un centro, todo el espectro político es apenas normal. De eso se trata la democracia. Siempre y cuando la expresión, la manifestación, la promoción de esos valores o de esas ideas o de esas ideologías políticas tenga como base el respeto a la diferencia, la tolerancia y sobre todo la no violencia. Pero cuando uno comienza a leer esta carta se encuentra con expresiones como la siguiente: no hay ninguna posibilidad de un ordenamiento civil si este ordenamiento civil no se corresponde con la Biblia, con la palabra de Dios, que debe ser el manual de convivencia en todo el ordenamiento de la vida de la sociedad. Uno queda sorprendido porque la memoria lo lleva inmediatamente a uno al año de 1890 y tantos, 1900, cuando desde los púlpitos de la Iglesia Católica Romana se decía que no bastaba con que la Iglesia influyera en el pensamiento de los gobernantes, que finalmente eran los llamados a construir el reino de Dios, sino que para ser eficaces los mecanismos de control, de dirección y de ejecución del poder tenían que estar en manos de la jerarquía de la Iglesia Católica. Ese modelo se conoció con el nombre de la República Católica. Garibaldi la llamó el gobierno de los curas. Era un modelo en donde en América Latina se originaron verdaderas dictaduras y tiranías que avergüenzan desde el punto de vista histórico. Una de ellas fue en el Ecuador, Gabriel García Moreno, que hoy creo que está siendo promovido como beato, como una persona digna de ser admirada y venerada por su testimonio de vida en función de los principios de la religión católica. Un modelo ideológico, un modelo político que desde los púlpitos, en el caso del obispo de Pasto, San Ezequiel Moreno, pregonaba que al enemigo del reino de Dios había que perseguirlo con las armas idóneas, pero que si no se tenían esas armas, entonces había que echar mano de la ley para lograr esos mismos fines, perseguirlos y acabarlos. Y más adelante, en ese mismo revoltijo de religión y política, llegar a afirmar que matar liberales no era pecado. Y a Dios la cantidad de muertos que produjo ese contubernio entre política y religión, entre las estructuras de la Iglesia Católica y las estructuras del Partido Conservador. Muertos los que hubo en la historia de este país. Pero los evangélicos de hoy, que en esa época fueron perseguidos porque eran declarados que por ser apóstatas, que por no ser parte de la iglesia no estaban llamados a la salvación, hoy son ellos los que repiten el mismo discurso y contra las mismas personas o contra los mismos actores, tal como lo declara en el texto de esta carta publicada en ese portal de noticias. Estamos los cristianos en guerra en contra de la comunidad LGTBI. Pero no solamente en contra de la comunidad LGTBI. La guerra, y ellos dicen que es espiritual, yo no conozco en política ninguna guerra espiritual.
esa guerra real a la que se llega cuando desde la intolerancia se quieren imponer principios de una religión que se reputa como la verdadera, pero que no todos compartimos, entonces se resuelve con las armas idóneas para someter, para acabar con el pecado, porque las lesbianas, los homosexuales, los transexuales, los ambientalistas extremos, los ateos, los agnósticos, los comunistas, los masones, todos esos son llamados o a que se conviertan y dejen de ser lo que son, o que se declaren malditos y que deberán estar a la izquierda de Dios. Pronostican en esa copia de aquella república católica que dio origen a la violencia en Colombia y en otras partes de América Latina y del mundo, pronostican que quieren tener no un hombre de fe, sino a un pastor ejerciendo la presidencia de la república e imponiendo todo aquello que, según el orden natural mandado por Dios, conforma el ideario y el pensamiento expresado en un libro sagrado como es la Biblia. Por eso también son sujetos de conversión o de maldición los evolucionistas, los científicos, aquellos que creen que es que el mundo existe no porque la naturaleza así lo haya planteado, sino porque Dios lo ordenó y lo organizó de esa manera. Yo quiero, desde esta insignificante posibilidad que me brinda la tecnología, decirle a los colombianos: no solamente estamos advertidos de hasta dónde puede llegar esta guerra espiritual, sino también para rogar, para pedir, para suplicarle a los líderes religiosos de este país que piensen bien lo que están haciendo, porque su fanatismo y esta mezcla perversa de religión y política nos puede llevar a otra edición de aquella violencia de finales del siglo XIX y que cubrió casi que 2/3 partes de la historia del siglo XX y que creíamos que habíamos superado cuando habíamos proclamado una constitución tolerante, diversa, pluralista, respetuosa de la libertad de cultos, que escindía la esfera de la religión de la esfera de lo civil. Tal pareciera que el efecto que hemos logrado como condición o como producto de esta tolerancia es que ahora las iglesias evangélicas reclamen victorias sobre el poder civil y por lo mismo ahora exijan el derecho de que lo suyo se imponga como filosofía, como política y como ley del Estado. Ténganos Dios de sus manos, o como decían los curas, que nos coja Dios confesados. No es más, tampoco es menos. Reflexionemos por favor, porque lo que está pasando es grave. Y no lo olviden, denle un like a este vídeo, abónense al canal y pónganlo a circular entre sus amigos, sus abonados, sus seguidores, sus contactos, sus listas. Pero por Dios, hagamos circular este grito, esta voz de angustia.